Ser podcast. ¿Quién manda de verdad en España? ¿Quién tiene el poder en un Estado como el español? ¿El presidente del gobierno, los ministros, los empresarios, los dueños de los medios de comunicación, los periodistas? ¿Quién manda en España? Bueno, pues quien de verdad mueve los hilos del poder en España son los altos funcionarios, según sostiene el periodista Rafa Méndez en el libro que ha publicado, que se titula Los dueños del Estado, y que es una maravilla de libro, Editorial Península. Él dice, a menudo emparentados, amigos íntimos y enemigos descarnados, todos ellos copan con sus apellidos compuestos los altos puestos del funcionariado. Letrados de las Cortes, letrados del Consejo de Estado, abogados del Estado, con cabezas bien amuebladas, capaces de superar una durísima oposición. En ocasiones, cuando llega el momento, logran mantener un pie en lo público, que es su plaza, y otro en lo privado. Uno en la administración y simultáneamente otro en la empresa. Siempre manteniendo un halo de respetabilidad y siempre con una tarjeta de visita con el sello del Reino de España. Rafa Méndez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aymar. ¿Cómo estás? Enhorabuena por este libro. Muchas gracias. Me ha encantado. ¿Estas élites son un Estado dentro del Estado? Son un Estado dentro del Estado. ¿De quién manda? Siempre hablamos de que mandan los políticos, que mandan los empresarios, mandan los periodistas, pero esos también mandan. Esta gente también, si tú tienes un abogado del Estado en un ministerio que decide que algo no se puede hacer, es muy difícil saltárselo. Y eso está muy bien que pase. Hay contrapoderes, el poder tiene unos límites, el gobierno que llega tiene unos límites, hay funcionarios cuya plaza no depende del gobierno, y eso está muy bien que haya, pero entonces ese poder conlleva que yo creo que tengamos también que hablar de ellos, de quiénes son, de cuáles son sus sesgos y, en su caso, cómo pasan de un lado a otro a la empresa privada y vuelven al día siguiente. Uno de estos abogados del Estado, lo escribió en una revista académica, él lo llamaba puertas abiertas, dijo, lo sabemos todos, aunque no lo comentemos, porque esto es una cosa que todos saben, tenemos puertas abiertas para salir del ministerio a la empresa y puerta abierta para volver al ministerio a preguntar por el asunto que estaba llevando el día antes. A mí un asesor de industria me decía, joder, estamos tratando una reforma eléctrica, estamos hablando de los recortes a las renovables, y ninguno de nosotros se puede ir al sector privado sin que se monte un escándalo, como es natural. Dijo, pues el abogado del Estado se nos ha ido y estamos negociando y con las patronales y le llaman. Y estamos trabajando hasta ayer, porque trabajan juntos los políticos con los altos funcionarios, y eso está muy bien y es normal, pero nos hemos olvidado de la otra pata. Hablamos mucho de la primera, pero no de la otra, de que se van, y luego hay casos incluso que tienen la compatibilidad, que trabajan a la vez. Hay abogados del Estado que son compatibles, letrados de Cortes, por supuesto, letrados del Consejo de Estado más todavía, están a la vez trabajando en la empresa privada y en la administración. O sea, hay abogados del Estado que por la mañana defienden al Estado en los tribunales y por la tarde con su despacho privado pleitean contra el Estado y le desangran económicamente. Contra el Estado, contra la Administración General del Estado no pueden pleitear, otra cosa es que no haya controles, contra comunidades autónomas y contra ayuntamientos sí, pero los puede firmar el colega de despacho, esas cosas las comentan todos, nadie los inspecciona y todos cuentan que cuando a alguno se le pilla lo que se le pide es que coja una excedencia. Entonces se soluciona, nunca hay un expediente. Joder, te tomas un café, vete a la excedencia. Y luego hay los que están a la vez en la abogacía del Estado y en empresas. Y que se sabe que es público, ¿no? Por ejemplo, yo publiqué una vez en un reportaje de pasada que una abogada del Estado había sido nombrada secretaria del Consejo de Administración de Mapfre. Mapfre es una empresa del IBEX, eso se publica, está en los órganos de administración, bueno, pero todos lo sabían, quiero decir, no era algo privado, no era algo secreto. Y cuando lo publicamos le pidieron que se cogiera la excedencia, era una cosa que a nadie le había escandalizado allí, solo cuando se sabe, había un letrado del Consejo de Estado de la sección quinta, que es la que ve las normas del Banco de España y del Ministerio de Economía. ¿Y dónde trabajaba este señor? Era consejero de Andbank, un banco privado andorrano, donde tenía cuenta Juan Carlos, y estuvo durante años así. Quiero decir que esos son casos que son públicos. Ya el que tiene despacho es imposible saber quién le contrata, o ellos dicen que ellos, por su honorabilidad, lo vigilan, pero hay lo que tiene la compatibilidad concedida. Uno de mis capítulos favoritos del libro es la de ese abogado del Estado que defendía a Hacienda y después trabajaba para Afinsa, que es una de las mayores estafas de la historia de este país. Era el secretario del Consejo de Afinsa, y en el juicio se vio que había papeles de Afinsa, de la estafa, una de las grandes estafas de España, con el membrete de la abogacía del Estado.
y él explicó que lo hacía, que él trabajaba en su despacho y que indistintamente se mezclaba. Y es muy gracioso porque él decía que su incompatibilidad era total y que lo cumplía todo a rajatabla, que sí, que luego puso en contacto a los de Afinsa con los inspectores de Hacienda que le estaban llevando la inspección de Hacienda a Afinsa, cuando él en la Abogacía de Estado llevaba temas de Hacienda y trabajaba con ellos, y luego dice que sí, que él lo cumplía, pero que obviamente que él cumplía su compatibilidad a rajatabla. La compatibilidad suele ser una frase, 2 frases de que ejercerá la abogacía privada cumpliendo con sus obligaciones y con su horario. Hay un caso también es bastante sangrante, que es el de un viejo conocido, Enrique Arnaldo, que ahora es el representante máximo de la derecha dentro del Tribunal Constitucional. Este señor era letrado de las Cortes y al mismo tiempo se dedicaba a facturar a través de su despacho privado a organismos de las comunidades gobernadas por el PP. Claro, que eso en teoría no se puede, lo justificó, a ver si me acuerdo cómo era, porque no era asesoría, sino informes de servicios, era una technicality muy fina que le preguntaron por ello cuando compareció, cuando tuvo la audiencia, pero además era catedrático en la Rey Juan Carlos, además era presidente del Tribunal Administrativo del Deporte y además daba clase en la Universidad Cardenal Cisneros cuando no se puede dar clase en 2 universidades. Entonces tenía como 4 cargos, que el día no da para eso. Yo tengo un trabajo y lo hago mal, o sea, voy justo, no sé, no podría tener 4. Y luego hay gente que es verdad que no lo compatibiliza. Hay muchos abogados del Estado que se sacan la oposición, están unos años defendiendo al Estado y cuando ya han cogido la experiencia y han conseguido los contactos y se conocen las leyes, se van a la empresa privada a pleitear contra el Estado. Muchos, claro, a mí no me decía, claro, es que esto te dan un carné de listo cuando te sacan la oposición, entonces el Estado, hemos decidido todos que eres listo, probablemente con razón, y entonces llega un momento, claro, eso también tiene unas causas, no hay progresión laboral de la administración, no sube lo suficiente, llega un momento después de un tiempo que dices, joder, yo ahora quiero ganar dinero, en la privada podría estar ganando 4, 5 o 6 veces más. Por ejemplo, todos los fondos de inversión, todos no, pero muchos de ellos que pleitearon contra España por las renovables, por los recortes de las renovables, que hay laudos de miles de millones en el Banco Mundial, casi todos ficharon abogados del Estado. Entonces tú te vas unos años, te haces rico, miras supongo que pensando que pobrecillo al que se ha quedado en el cuerpo en la carrera, y después de unos años, pues unos años pueden ser 20 o 30, justo antes de jubilarte, cuando los despachos los prejubilan. Esos despachos a la gente a partir de los 50 y muchos los invitan a irse con buen dinero, entonces vuelven a la administración. Al Estado que te amamantó, ¿no? Te vuelve a recibir. El Estado que te amamantó te recibe y te dice, aquí no ha pasado nada, nos has costado, has contribuido a que nos cuesten miles de millones, pero tienes tu plaza es tuya. Alguna vez se planteó limitar las excedencias a 10 años, porque claro, no es una excedencia que tú te vayas a escribir un libro, a cuidar un huerto o a navegar, se van a pleitear contra ti, que no hay empresas que ninguna empresa lo toleraría. El ejemplo más bestia de esto es el de 2 abogados del Estado, esto lo cuentas en el libro, que hicieron la ley de puertos y que pasaron a trabajar en la privada explicando a las empresas cómo beneficiarse de esa ley para ir contra los puertos del Estado. Claro, todo esto es legal. Hay muchos casos que es que lo cuentan e incluso algunos se molestan, ¿no? Como, bueno, yo ya he salido, yo estoy fuera, yo no llevo nada. Alguno me dijo una vez, yo preferiría estar trabajando por el Estado, pero es que no me da, tengo que dedicarme a esto. Y esto hay un letrado de Cortes que, estando en activo, que además estaba en la ponencia constitucional, estando en activo en las Cortes, como las Cortes no son la Administración General del Estado, él se dedicó a crear la doctrina de las expropiaciones que nos costó 3.000 millones de euros a los contribuyentes, pero él no era funcionario de la Administración General del Estado, entonces no había problema. Entonces estaba en las Cortes por la mañana y por la tarde pleiteando contra el Ministerio de Fomento, desangrando a los contribuyentes. ¿Tú serías partidario, esta es una pregunta sensible, serías partidario de que el Estado pudiera hacerles contraofertas salariales a estos altos funcionarios a precio de mercado para que no se fueran a la empresa privada a pleitear contra el Estado y a desangrar al Estado? Hombre, no sé si a precio de mercado, porque todo el que está en la pública normalmente tiene otros incentivos, le das una seguridad, pero sí que claramente el sistema está fallando porque no tienes proyección, no tienes carrera. Yo intento ser justo. Cuando algo pasa mucho y está muy extendido, alguna causa tiene que haber. No vas a señalar a todos, a decir, esta gente como le gusta el dinero, porque a todos nos gusta. Yo por lo menos, a mí me gusta el dinero. Pero sí que algo está pasando,
cuando está tan extendido. Son como el 20 y pico % los que están en la excedencia, que están en una plaza que es suya. Tampoco se pueden dimensionar las plantillas. A veces hay que contratar abogados del Estado sustitutos para que colaboren en sitios, en comunidades donde no hay, porque luego esa plaza es suya. Si de repente hay una crisis económica, cuando la crisis muchos volvieron. O sea, le tienes que hacer. Alguna vez se ha planteado que las excedencias sean pues de 10 años. Yeah. Que tú te vas 10 años y ya pierdes la plaza y nos organizamos sin ti, te ha ido muy bien fuera, pues perfecto. Te pregunta Fernando Garea. Bueno, yo no soy objetivo porque soy amigo suyo, pero lo suficientemente objetivo para saber que Rafa es uno de los mejores periodistas de España, aunque sea farmacéutico de formación, esto hay que decirlo, y murciano, porque tiene habilidades como que se lee todo y es capaz de hacer relaciones inmediatamente. Pero a la vez, este libro es una demostración de que no hace amigos con las cosas que escribe. Bueno, y supongo que has hecho muy pocos amigos, o vas a hacer muy pocos amigos con este libro. Pero mi pregunta es... Pues te digo a eso, no te creas, porque en realidad hay mucha gente en estos cuerpos que no lo ve bien. Como si hicieran aquí un libro sobre los periodistas. Son los pringados que se quedan. Bueno, no, y los que ven que hay cosas, en realidad esto de las compatibilidades que se... Bueno, serán los más interesados en que esto se conozca. Claro, ¿no? hay muchas de las compatibilidades. Yo no encuentro a nadie, salvo los que están con la compatibilidad dada, que lo defiendan, porque entienden que para ellos, hombre, porque no se sabe, porque no es un tema que se hable y porque a ningún político le interesa, ni le va a dar votos, ni va a cambiar nada, ni se le va a dedicar tiempo a esto, pero... es un tema incómodo, es un tema pringoso. Muchos de ellos están... ¿Y hay algún sesgo ideológico en este poder del Estado o no? Pues hombre, todo el que se mete a estas cosas, pues como mínimo es conservador, ¿no? Como el que se dedica a estos altos cuerpos. Los letrados del Consejo de Estado, muy gracioso. Yo pedí por transparencia las compatibilidades y no me las dieron. Leopoldo Calvo Sotelo, hijo de Leopoldo Calvo Sotelo, es ahora el secretario del Consejo de Estado, me dijo que yo no había demostrado el interés legítimo, además tuvo que consultar a todos, estuvo meses, pero cuando te pasan la lista, como hay tantísimos apellidos compuestos, es muy fácil sacar quién es quién y quién tiene la compatibilidad. ¿Cuál es el sesgo? Y por eso te digo, como hay tantísimo apellido compuesto y muchos son familiares entre ellos, dije, bueno, mira, podía haber ido al Consejo de Transparencia, podía haber pedido, podía haber pleiteado, dije, pues en realidad igual son tan pocos y los puedo sacar a todos con las iniciales, porque eran un cacho así de iniciales. Carlos. Bueno, yo tampoco soy objetivo, pero sí sigo el trabajo de Rafa Méndez hace muchos años, no solo como amigo, sino como compañero y profesional, porque Rafa lleva en este tema, hay que decirlo, muchísimos años. Es uno de los asuntos sobre el que más ha escrito ya en el país muchísimo. Y dado que llevas tantos años mirándolo y entiendo que has pensado mucho en soluciones, tú dices lo de los 10 años, pero ¿cómo lo resuelven también otros países? O sea, porque dices, bueno, una de las soluciones es el incentivo para que no se vayan, darles más. Pero, hombre, otra de las soluciones sería que no se puedan ir. Quiero decir, que no les salga a cuenta irse, que realmente sea un coste enorme irse y entonces se queden bien o mejor pagados, pero se queden porque les valga la pena. En otros países es más difícil la incompatibilidad, en fin, les cuesta más. Pues... no lo sé, pero el otro día comentaba aquí Sol Gallego, solo voy a citar gente que sabe en Hora 25, que hay mucho debate sobre esto en la Comisión Europea con altos funcionarios que se van a las grandes tecnológicas, que se están yendo, los captan igual. Tú no puedes impedir que alguien se vaya, alguien se saca a la plaza, se forma... No, pero puedes pues impedir si que luego vuelva. Privada, eso le puedes limitar, pero tienes que buscar la forma de que sea más atractivo. Si el sueldo de los ministros lo quieres limitar y luego por detrás les da vivienda o lo que sea, vale, pero eso no puede suponer, o si supone, tienes que asumir que ese es el coste de que tienes un problema con los altos funcionarios que en la privada ganaría mucho más. Pero con los ministros lo hemos hecho, ¿no? Estado de un letrado en cortos no son salarios precisamente bajos, ¿eh? No, 100.000 euros es fácil que pueda ganar un nivel 30 con complemento y alguna empresa privada, empresa pública. Algo más, ¿eh? Les dan empresas públicas, sí, yo lo sé por lo que se han presentado a las Cortes. En consejos de administración de empresas públicas. Por eso, que luego se buscan, como a los asesores del gobierno, se les da empresas públicas, se les dan consejos, sí, 100, 120.000 euros es lo que han declarado algunos que estaban cuando han ido a las Cortes, que han declarado su sueldo. Los dueños del Estado. El libro de Rafa Méndez, publicado con Editorial Península, librazo. Rafa, mil gracias. Muchas gracias a ti. Llevo 2 años pensando en un dilema y como no me llamabas, pues, voy a escribir un libro. A ver si así voy. Y encima el Atleti le va a ganar a la Real. Bueno. Ahí sí que no. Publicidad, pero ya. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.